en un listado oculto. Listo, Josué, Sí, coméntanos. más prendo mi cámara. Bueno, según aquí ya está prendida mi cámara. Aquí está. Bueno, el modelo de Carl Buehler es un modelo lingüístico que nos expresa la forma de comunicación, básicamente lo que es el acto nada más. Es decir, el hecho de que, por ejemplo, ahorita lo que estamos haciendo con usted, profesor, usted es nuestro emisor y nosotros somos los receptores. En su modelo nos expresa este dibujito de la S como el medio o el mensaje, y lo que son los objetos de estado y la representación representación, ajá, es la forma en cómo lo está pues expresando, ¿no? El mensaje que nos está enviando. Y su modelo nos basa a dos partes, que son la expresión y la apelación. El emisor va a hacer una expresión, es decir, va a ver la manera de cómo comunicarse para el receptor, y la apelación se refiere a la manera en cómo lo vamos a obtener esa información, ¿no? Cómo la vamos a recibir, cuál va a ser la manera en cómo vamos a obtener ese dato. Eso es más o menos a pocos rasgos lo que expresa el modelo de Carl Buller. Ok, perfecto, Josué. ¿Cuál es la crítica de la autora que leímos el día de ayer a este modelo? Todos y todas piensen, ¿cuál es la crítica? Si quieren, escríbanlo acá muy brevemente en el chat. ¿Cuál es la crítica? ¿Cuál es el elemento que queda por fuera de este modelo desde la perspectiva de la autora que leímos para esta semana? Escríbanlo acá muy rápidamente en el chat. 4 o 5 Ya palabritas. ¿Qué le hace falta del, a este modelo? Cuéntanos, Josué. bueno, por lo que yo he visto, si quieren le Ajá, pongo también por ejemplo de los demás. ajá, En el caso del modelo de Weber, ujú, aquí está, de Weber. Si se dan cuenta, falta lo que es el canal y la fuente de ruido, es decir, la transmisión, el destino de la información. ¿A qué nos referimos? El medio de cómo nos estamos comunicando es lo que le falta al otro modelo. El canal es la manera en por donde nos vamos a expresar, ¿no? Si puede ser tanto pues hablando o por notitas, por una llamada, o sea, eso es un canal de cierta manera. Aquí no, aquí nada más nos está reflejando qué es el acto de comunicarnos nada más, o sea, el profesor emisor, nosotros receptores, hay un mensaje y es todo. El profesor tiene una expresión que es el emisor y nosotros cómo recibimos el mensaje, es simplemente eso, lo cual en los demás modelos nos expresa completamente lo que es el medio por donde se transmite, el canal, la señal, la forma en que lo vamos a transmitir, los contextos, el mensaje, el código del mensaje que vamos a recibir, porque el código en una conversación, en una comunicación es muy necesario. ujú. Ok, Eso súper. sería Por lo favor, cual. dale, cuéntame que te interrumpí. No, era eso nada más, profesor. Listo, Josué, genial. Escriban por favor acá en el chat cuál es la crítica. Aquí Miguel nos dice que es un modelo estático. ¿Qué es lo que le hace falta a este modelo de la comunicación? Escríbanlo aquí rápidamente en el chat en 3 palabritas, 4 palabritas. ¿Qué le hace falta a este modelo? Ajá, súper bien, Jocelyn. Sigan anotando, por favor. ¿Qué hace falta en este modelo? Mientras que ustedes van escribiendo, Miguel, ¿qué significa que sea un modelo estático? Bueno, a lo que yo establezco que es un modelo estático es que es un modelo que es utilizado única y exclusivamente como un instrumento y que no tiene formas más vivas que toman en cuenta las características del emisor y del receptor y más elementos que van en el mensaje. Todo eso se va obviando, o sea, hay que reconocer que la comunicación es un proceso que tiene que derivarse de más elementos. Y todos estos
esta primera parte, los modelos que nos establece el positivista son modelos únicamente estáticos, o sea que son modelos como si fueran instrumentos, algo mecánico que está establecido. Receptor, mensaje, emisor, y se acabó. O sea, es nada más ahí. Y falta, digo, la intensidad del mensaje, la participación de que debe de haber un canal, en fin, una serie de elementos que hacen falta para complementar este proceso. Ok, súper. Sigan anotando. Faltan varios y varios por anotar. Jocelyn, cuando señalas que el de Carl solo se basa en el emisor receptor, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué eso es lo que le falta al modelo de Buehler? Porque nada más, o sea, el emisor, bueno, ajá, el emisor da un mensaje que es el tema del que se va a tratar y solo ahí el receptor lo capta, pero nunca dice de por qué medio lo está transmitiendo. Ok. Aquí, María José, acuérdense que la pregunta fue, ¿cuál es la crítica que le hace la autora a este modelo? María José, ¿cuál es la crítica fundamental? ¿Qué es lo que le está haciendo falta a este modelo? Necesita de otros elementos. Bueno, como yo No. puse ahí de las funciones, o sea, se necesita otros elementos para que den las funciones para comunicarnos correctamente. Ok, ¿qué más le haría falta, María José, al modelo? María José. ¿Sería el código? Entonces les pregunto, en el modelo, o más bien Josué, que nos hiciste la exposición, ¿en el modelo de Buehler hace falta el código? Sí, porque no lo reconoce. Le digo, nada más expresa lo que es el emisor y el receptor y el mensaje, nada más así como de está pasando el mensaje y ya. No avisa nada de un medio de canal, ni un mensaje, así explícito, un código, nada. Nada más el hecho de comunicarnos. Ok, entonces la S, si quieres, compártenos nuevamente tu diapositiva. ¿Qué es el signo lingüístico para Buehler? Y está. ¿Ahí lo ven? Aún no. ¿Qué es el signo lingüístico para Buehler? Un fenómeno, ¿no? Kelly Jocelyn, ¿qué es el signo? Pues la relación que tendrá con cada uno de los componentes y pues obvio tendrá nombre propio en relación con el objeto y el estado de las cosas se le llamará símbolo, pero en relación con el emisor es síntoma y en relación con el destinatario será la señal. Entonces, Ok, este lingüístico será la relación que tiene con los elementos. ok, dame un ejemplo de signo lingüístico. ¿Qué sería un signo? Alguien que me diga qué sería un signo lingüístico. ¿Cuál es un ejemplo de un signo lingüístico? Vamos, solo una persona. No sé si podría también ser como lo que usted había mencionado. En este caso, como dicen acá, chido, que usted lo dice de otra manera. Ya sería como la parte de lo mismo, pero como que tiene la esencia de la lengua de acá. Ok, ese podría ser un signo, pero miren, vamos a hablar un poco más de este modelo, ¿vale? Este modelo es un modelo que surge, o más bien cuyas raíces se encuentran fundamentalmente en la teoría funcionalista de la sociología y de la lingüística, ¿sí?
Ese es como su marco de emergencia. Entonces, cuando hablamos de el modelo de Carl Buehler, a lo que estamos haciendo referencia es a un modelo en donde ellos lo que intentaban identificar es cuál es la función de cada uno de los elementos que intervienen en un acto comunicativo. ¿Ok? Ese era el objetivo fundamental que ellos estaban persiguiendo por su perspectiva analítica y teórica. Entonces, cuando ustedes ven cada uno de los aspectos que están acá en esta diapositiva, ustedes se pueden dar cuenta que el primer ejercicio, ¿sí? El primer acercamiento es identificar qué cosas vemos dentro de la comunicación, ¿sí? ¿Qué es lo evidente dentro del acto comunicativo? Para poder identificar a partir de eso un concepto de comunicación. ¿Sí me estoy haciendo entender? Los funcionalistas o las teorías funcionalistas intentaban identificar cuál es la función de cada uno de los elementos intervinientes en la comunicación. Para poder identificar la función de los elementos intervinientes en la comunicación, el pasito 2, ¿cierto? El paso 2 es identificar cuáles son los elementos, ¿sí? Y el paso 3 es identificar cómo es que cada uno de esos elementos interactúan entre ellos mismos, ¿va? Para que ustedes se imaginen este modelo que nos propone Buehler, imagínense el funcionamiento, por ejemplo, del cuerpo humano. ¿No? Las teorías funcionalistas del cuerpo humano intentaban identificar qué partes es la que permite o son las que permiten que el cuerpo humano viva, ¿va? El segundo paso sería identificar cuáles son sus funciones y el tercer paso es identificar cuál es la relación entre cada uno de esos elementos para producir algo que se llama vida, ¿sí? Es como un elemento, como algo paralelo. Entonces, en el cuerpo humano tenemos órganos. Entonces, en el cuerpo humano tenemos corazón, cerebro, tenemos ojos, tenemos boca, tenemos piel, tenemos manos, tenemos huesos, ¿cierto? El cuerpo humano en sí mismo es un sistema, ¿sí? Entonces, este sistema llamado cuerpo, a su vez tiene otros subsistemas, ¿va? Entonces, deja la anterior diapositiva, porfa. Ya se movió. Entonces, estas partes del sistema es lo que hacen que el cuerpo humano viva. La interconexión, por ejemplo, entre el sistema respiratorio y el sistema cardíaco. ¿Sí? Si estos dos sistemas no interactúan, ¿qué pasa? ¿Cierto? Nos morimos. Entonces, imagínense ustedes que lo que está puesta en esta diapositiva que nos está mostrando Josué no es el cuerpo humano, sino es el acto comunicativo, ¿va? Entonces, imagínense el acto comunicativo como un sistema. ¿Mm? Y entonces lo que ellos intentaban hacer desde esta perspectiva funcionalista es identificar qué partes componen, qué elementos componen a la comunicación. Luego, insisto, el paso 2 es qué función tiene cada uno de esos elementos y 3, cómo interactúan entre ellos. ¿Vale? Ese era el objetivo. Entonces, las primeras observaciones para analizar el acto comunicativo se dieron cuenta que habían cosas evidentes, ¿no? Hay un emisor, como bien señalaba Josué. Si tomamos el ejemplo de esta clase, el emisor es este mechudo que les está hablando acá. Está mandando un mensaje, cualquiera que este sea. Está mandando un mensaje, ¿cierto? Y hay un o unas receptoras o receptores. En este caso, los receptores son esos mechudos y mechudas que están del otro lado de la pantalla, ¿va? Es decir, ustedes son, o sea, cada uno muestra sus cabellos y tal, y entonces hay unos receptores. Eso es un elemento evidente, ¿cierto? El tercer elemento evidente es que hay una expresión. Esa expresión puede ser lingüística, como en el caso del uso de la palabra, o puede ser simbólica.
¿va? Como señalábamos ayer, puede ser un gesto, puede ser una palabra, puede ser que yo utilice algún recurso para decirles alguna cosa, ¿cierto? ¿Va? O puede ser, por ejemplo, vea, ya se dañaron los lentes. O puede ser que yo intente decirles alguna cosa y entonces estoy utilizando acá un gesto, ¿cierto? La expresión puede ser lingüística o puede ser simbólica. ¿Mm? Entonces, ese fue el tercer elemento que ellos identificaron. Pero asimismo se dieron cuenta que cuando yo envío una expresión hay una respuesta. ¿Mm? Entonces, una respuesta son sus caras, algunos sonríen, algunos miran como este profesor está diciendo un montón de tonterías, algunas se ríen, otras prefieren apagar la cámara, otras pueden expresar algún sonido. Entonces, todo acto comunicativo tiene una respuesta, ¿cierto? El signo lingüístico no es solamente el acto que yo estoy emitiendo, ojo. Por eso está en la intersección de estas dos cosas, ¿sí? El acto lingüístico no es solo mi palabra, o el signo lingüístico no es solo mi palabra. El signo lingüístico no es solamente esta botella y la expresión que yo estoy haciendo acá, ¿sí? El acto lingüístico es la intersección de ambas cosas. Y para que nos podamos comunicar, emisores y receptores deben compartir el signo lingüístico, ¿sí? ¿Sí está claro? Para que compartamos la comunicación, emisores y receptores debemos compartir ese símbolo, ese signo. Por ejemplo, si yo les pongo esta botella puede ser un signo lingüístico, porque ustedes mentalmente reconocen que esto es una botella, ¿cierto? ¿O no es cierto? Reconocen que hay una marca que se llama Ciel. ¿Mm? Reconocen que hay un color azul. Reconocen que hay un material que es plástico que produce un ruido. El signo lingüístico es el resultado de la intersección, ¿sí? De lo que el emisor dice y su mensaje y su expresión y de lo que el receptor recibe y a su vez responde. Imagínense una pelea, ¿sí? Imagínense una pelea. En una pelea hay un tipo que está echando groserías, gritos y vituperios, y del otro lado, ¿qué hay? Otro tipo u otra tipa que está echando las mismas groserías, malas palabras y vituperios. El signo lingüístico en ese caso sería tanto la expresión verbal como la expresión no verbal, porque ambos confluyen en un elemento en donde la agresividad, por ahí hay alguien matando un zancudo, un mosquito, porque el tema de cómo confluyen ambos elementos es lo que garantiza el acto comunicativo, ¿sí? Ayer cuando veíamos el video de Queen, el lirero era el signo lingüístico, porque había uno que emitía un mensaje y otro, ¿cierto? Que lo recibía, pero que a su vez lo respondía en el mismo, vamos a utilizar por ahora la expresión canal, entre comillas, utilizaba la misma expresión, ¿va? Y por eso es que se denomina signo, porque se comparte. Ahora, ese signo tiene una representación. La representación puede ser simbólica, la representación puede ser cultural, la representación puede ser social. ¿Ok? Entonces, este primer modelo es un modelo estático. ¿Y por qué es estático? Porque solamente nos está hablando del relacionamiento interno que tienen los elementos dentro del acto comunicativo. ¿Sí? El modelo no logra comprender cómo este proceso comunicativo cambia. Por eso es estático, ¿sí? No logra comprender cómo el modelo se ve afectado o intervenido por elementos externos, ¿va? Y no se alcanza a comprender un elemento central que ustedes señalaron, es el lugar del código en la construcción de la comunicación.
El signo lingüístico, uno podría decir, es una prototeoría para abordar el lugar central del código en el ejercicio comunicativo. ¿Listo? Entonces, es estático porque es un modelo autocontenido. Es como si yo interpretara que la vida de los seres humanos solamente está en función de sus órganos internos y el relacionamiento que hay entre ellos, obviando que hay, por ejemplo, un contexto social en que me desenvuelvo, un contexto económico, un contexto político, que interactúo con otras personas. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Si yo solamente trato el acto comunicativo en esa perspectiva, pierdo la noción de complejidad que hay allí presente, ¿vale? ¿Dudas, preguntas frente a este primer modelo? ¿Queda más o menos claro a qué hacía referencia Bühler cuando muestra y cuando nos presenta su modelo? ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿Se entiende? Yo tengo una pregunta. Dime, Daniela. Si el signo no, como lo dijo ahorita, que que como que era entendido por las dos personas, si una persona no lo entiende así, entonces ahí ya se pierde lo del modelo. Sí, esa es una de las críticas, gracias por la pregunta, Daniela. Esa es una de las críticas precisamente que le hace la autora que leímos a este modelo, porque como el signo es el producto de la interacción entre emisor y receptor, se se soslaya, se pasa por alto que los emisores y los receptores compartimos unas tramas culturales desde las cuales nos comunicamos. Entonces, el modelo, por eso, cuando se le quita el signo, se desbarata, porque parte única y exclusivamente de la forma como se están relacionando el emisor y el receptor. Imagínense el siguiente escenario. Imagínense que ustedes escriben un artículo periodístico. Por eso es que es importante analizar estas cosas. Muchos periódicos parten de este tipo de esquemas para analizar su producción periodística. Se asumen que ellos como emisores asumen que hay un medio que es el periódico a través del cual envían un mensaje y asumen que quien les está leyendo entienden e interpretan fácilmente el signo que ustedes les están poniendo, desde la imagen, el contenido, los subtítulos, se asume que el receptor comprende. Pero si ustedes escriben algo en español y, por ejemplo, en una comunidad tan compleja como la mexicana, hay personas que hablan lenguas indígenas, se pierde el sentido y se pierde la comunicación, ¿no? Porque no se contemplan que hay otro tipo de perspectivas para la lengua. Entonces, como no se entiende y como no se comprenden ese tipo de mensajes o cómo se construye en su complejidad, solo se escribe en español, se utilizan términos rebuscados, se utiliza una redacción muy específica que se utiliza solo en el español y no se acompaña de otro tipo de requerimientos. Entonces, esos modelos tan básicos no nos permiten entender que el signo no analíticamente y empíricamente no se sostiene, porque hay algo más, porque hay un elemento cultural, porque no es suficiente con poner un montón de palabras y un montón de discursos para decir algo, ¿sí? Sino que se necesita de un adecuado contexto y hacer referencia a ese contexto en el acto comunicativo. Y ese acto contextual es la sociedad. ¿Sí? Va. Vamos con el segundo modelo. Muchas gracias, Josué. Ya puedes dejar de compartir tu pantalla. Muchísimas gracias. Vamos con el segundo. Entonces, en el segundo le correspondió a Carla Lucía. Carla, ¿sí está? No la veo por acá tampoco. Hoy faltaron muchos y muchas. Recuerden que todo esto es calificable, ¿vale? La participación en clase es calificable. Les voy a compartir esto para que no crean que yo me lo estoy inventando. Acá estaba Carla. Vamos con Sergio. ¿Sergio sí está? Sergio. Profe,
Sí, aquí estoy. Listo, Sergio. El segundo modelo. Es que mi diapositiva no la concluí, pero más o menos sí le entendí. Cuéntanos entonces, Sergio, en tus palabras, el segundo modelo de la comunicación, ¿a qué hace referencia? El de Shannon y Weber, no, el de Jacobson, ¿no? El de Shannon. Shannon. Se- cuéntanos en tus palabras qué es este modelo. Pues en por lo que yo entendí, le digo, es que no concluí mi diapositiva para podérsela mostrar, Dale. pero, bueno, lo que yo entendí acerca de es que sí es como un poco más completo, sí nos da como que parte de algo, como es que desde un cierto canal comienza una parte del cual sí contiene un mensaje, un transmisor, una fuente, sí contiene un canal. Realmente esta parte es más compleja, más completa, perdón, de la cual, no sé, o sea, sí hay una selección más específica de la cual es la forma en la que se quiere enviar, perdón, un cierto código, que todo esto se convierte, como lo dice ellos, en un canal y que, o sea, también nos lo dan más completo en el aspecto de que nos dicen cuáles pueden ser las fallas de este mensaje o de esta comunicación que puede existir, lo cual nos lo dicen como una fuente de ruido y que el receptor de cierta manera puede que como que haya no cierta transición en este mensaje, sino una recepción más adecuada de que pueda recibirlo concretamente y tenga un buen análisis acerca de eh, qué es lo que quiere decir, tomando en cuenta que puede haber, no sé, ciertas interferencias o ciertos ruidos que puede haber para que no se complete. Pero de cierta forma sí es más completo en la forma en que nos dice cómo es que los mensajes pueden tener un cierto significado, a diferencia de, bueno, a comparación del otro modelo del anterior, del cual sí nos es más específico. Nos dice que es más completo en esta parte y no sé, o sea, como que yo sí lo comprendí más, mm, no sé, más concreto, por decirlo de esta manera. Ok, muchísimas gracias, Sergio. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre este modelo y el modelo anterior? Profesor, ¿Cuáles son los elementos nuevos? Dime, Miguel, ¿cuáles son los elementos Ok. nuevos? yo lo que veo aquí en los elementos nuevos es que ya el receptor tiene dos participaciones. Es Ajá. la fuente informativa, o sea, tiene información, y la otra es un transmisor. O sea, ahí ya se divide, ¿no? Su papel. No nada más es una sola, en una sola acción, sino tiene dos elementos, fuente de información y fuente de transmisión. Y con base al receptor, también lo divide en dos partes. Una que es no solamente el receptor, sino que es el destino que tiene el mensaje. Ahora bien, en el mensaje que se utiliza un canal, que este canal puede tener, como ya lo había dicho Sergio, una serie de interferencias que no solamente es emitir el mensaje como va, sino que también conlleva alguna serie de cosas, de ruidos, de expresiones y demás, pero que también se le da la importancia y la divide entre dos. Cuando se emite ese mensaje, sería una señal enviada y una señal recibida, que hay una diferencia entre nada más la emisión del mensaje. Eso es lo que yo veo, la diferencia entre este modelo y el modelo anterior. Ok, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Alguien que no haya hablado hoy? María Fernanda, ¿cuál es la diferencia entre este modelo y el modelo anterior? María Fernanda, ¿Y yo? ¿cuál es la Sí, yo. diferencia entre este modelo y el modelo anterior?
En este ya habla más de un código, ya habla de otros elementos que forman parte de la comunicación. Y en este dice que la comunicación, el emisor transmite el mensaje, pero su fuente de información en este caso podría ser como su cerebro, que es el que emite el mensaje a través de un código. De esa forma llega al receptor y de esa forma se logra la comunicación. Ok, ahora quiero que quites de las lecturas y me expliques eso en tus propias palabras. ¿Qué significa eso? Que haya una fuente de información. Lo que el cerebro del emisor, lo que está tratando de compartirle al Aquí, receptor, ok, aquí tú y yo estamos hablando. En este caso, tú que estás emitiendo el mensaje, ¿cuál es tu fuente de información? el conocimiento que yo tengo, lo que yo quiero compartir, mi cerebro. Ok, exactamente. Entonces, compañeros y compañeras, muchas gracias, Sergio. Este modelo se los voy a compartir aquí muy brevemente. Este modelo tiene una diferencia sustancial con, esta no es, sustancial con el modelo anterior, y es que introduce algunos elementos que son centrales en todo, ay Dios mío, que son centrales en todo acto comunicativo. Entonces, ¿cuáles son esos modelos que son centrales en todo acto comunicativo? Y es que este modelo, ¿cierto? Este modelo que ustedes están viendo acá en pantalla, tiene un aspecto que es radicalmente diferente al anterior. Fíjense que cuando hablábamos en el modelo anterior, estábamos hablando de un proceso, un ejercicio de diálogo comunicativo entre dos partes, pero era como si este emisor y este receptor en general, ¿cierto? Tuvieran una capacidad ahí medio sobrehumana de producir mensajes. No importaba mucho. En este esquema no importa mucho a partir de qué elementos este emisor emite un mensaje. ¿Va? En este, fíjense ustedes que al transmisor le antecede un elemento analítico que es central y que es importante y es algo que denominan acá fuente de información. Para entender este modelo, es importante entender que este modelo surge sobre todo y principalmente en el ámbito computacional. ¿Sí? Olvídense por un momento que estamos hablando de la comunicación entre seres humanos. ¿Sí? Imagínense que estamos en un mundo tan automatizado que solo hablan máquinas, solo hablan ordenadores, solo hablan computadores y computadoras. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo en ese mundo habitado única y exclusivamente por computadoras y computadores utilizara este modelo para intentar comprender la forma en que se comunican los equipos electrónicos y los computadores y computadoras. ¿Sí? Imagínenselo por un segundo. Imagínense en este modelo, que en este modelo estamos intentando analizar cómo se comunican entre sí computadores. ¿No sienten que le hace falta algo al análisis? ¿Sí? Mírenlo ustedes con sus propios ojos. Si yo estoy intentando analizar cómo se comunican computadores, este modelo resulta extremadamente simple. ¿Se fijan? No transmite la complejidad de un acto comunicativo. Hacen falta cosas. Y eso fue lo que identificaron los analistas, sobre todo Shannon y Weber, para poder comprender este fenómeno. Y es que en un primer momento se centran en la manera en que es construido el mensaje. ¿Vale? Entonces, entra en escena un elemento analítico que anteriormente no había sido discutido, y es cómo se construye el mensaje, cómo se selecciona el mensaje, es decir, cómo se procesa la información en el aparato, en el medio reproductor que va a enviar ese mensaje.
¿sí? Y aquí hay un elemento muy importante, porque es a partir de Shannon y Weber en donde se discute y en donde se debate que la comunicación puede ser comprendida simplemente como un acto de transmisión de información. ¿Sí me hago entender? O sea, en los modelos anteriores se entendía, en este modelo se entendía que la comunicación es un acto de enviar información. No importa cómo, no importa dónde, no importa cuándo, no importa el proceso interno que hay dentro del emisor. ¿Sí? Entonces, se entendía que la comunicación era esencialmente un acto de enviar información. Pero a partir de Shannon y Weber, esta perspectiva cambia y se complejiza. Por eso hoy, ojo, comunicadores y comunicadoras, aquellos y aquellas de ustedes que partan del hecho de que la comunicación es un acto de transmisión de información, están pasando por alto la complejidad del acto comunicativo. No lo están teniendo en cuenta, ¿sí? Están soslayando una buena parte de la manera como se construye el acto de la comunicación. Entonces, uno de los elementos esenciales del modelo de Shannon y Weber es que se preocupan por primera vez del proceso interno, del proceso en donde los seres humanos elaboramos el mensaje. Y para elaborar un mensaje, yo necesito de fuentes de información. La primera fuente de información es el lenguaje, pero no es la única. ¿Sí? Para yo procesar un mensaje, necesito seleccionar mis palabras. Para yo seleccionar un mensaje, necesito medianamente tener una intencionalidad comunicativa. Para yo poder elaborar un mensaje, necesito saber y escoger el momento, el cuándo, el dónde y el cómo lo quiero transmitir. Para transmitir un mensaje y para poder producir información, yo necesito desarrollar todo un proceso interno que me lleve a la expresión de la palabra. Por ejemplo, cuando yo le digo a una persona, te amo, primero tengo que tener como referencia qué significa la palabra amor. Bueno, en algunos casos, ¿no? Hay algunos y algunas que dicen te amo ahí a lo bruto y no se ponen a pensar muy bien en qué es ese contenido de esa palabra, pero en general se tiene una noción básica de qué es amor, ¿cierto? Se selecciona a la persona a quien se lo quieren decir, ¿sí? Es decir, uno no le dice te amo a cualquier persona, ¿o sí? No, ¿cierto? Uno más o menos sabe cómo lo quiere expresar, pero para decir te amo hay muchas formas de hacerlo. Yo puedo decirlo, puedo escribirlo, puedo cantarlo, puedo expresarlo. Entonces, la selección del mensaje y de cómo voy a producir ese mensaje y en qué momento voy a transmitir ese mensaje y el canal por medio del cual voy a transmitir ese mensaje, pues es fundamental en el acto comunicativo y requiere una mirada que no restrinja y que no conciba la comunicación solamente como un acto de transmisión de información. ¿Sí? Pero además de eso, yo necesito enviar la señal y enviarla de la manera adecuada y en el canal adecuado, ¿cierto? Imagínense que yo le estuviera diciendo a una persona te amo en medio de un partido de fútbol, por poner cualquier ejemplo, ¿sí? Y entonces ustedes están ahí en la cancha, imagínense que ustedes están en el Azteca, súper felices viendo, qué sé yo, al América o al Cruz Azul o a los Pumas o bueno, al que sea, o a los Alebrijes de Oaxaca, bueno, no sé. Están viendo el fútbol, ¿no? Y hay un gol. Y ustedes en ese preciso instante le están diciendo a su compañero o a su compañera, en donde ocurre el gol, ustedes le están diciendo, te amo. Exactamente, Sergio. ¿Creen que el mensaje va a llegar? No va a llegar. O imagínense la situación peor, que usted le quiere terminar a esa persona en medio del partido de fútbol y le dice, te quiero terminar, ya no quiero seguir más contigo cuando está justo sucediendo el gol. ¿Va? Entonces, lo que hicieron Shannon y Weber es detectar que el proceso del acto comunicativo
en la construcción del mensaje es compleja, pero tiene un segundo elemento. La transmisión del mensaje es aún más compleja. ¿Sí? Entonces, la transmisión de ese mensaje varía de muchas formas y no necesariamente la intencionalidad del mensaje va a ser recibida de la misma manera por quien lo está recibiendo. Yo ahorita puedo estar, por ejemplo, diciéndole a una persona te amo, pero ella puede estar comprendiendo que yo le estoy diciendo te amo como amigo o amiga, te amo como compañero o compañera, te amo porque estoy proponiendo matrimonio o te amo porque estoy expresando lo feliz y dichosa que es la vida a su lado. ¿Sí? Entonces, el elemento central o los tres elementos fundamentales del modelo de Shannon y Weber es, primero, cómo se produce y se transmite un mensaje. Tercero, entender que el mensaje, independientemente de las circunstancias idóneas en las que yo esté interactuando, el mensaje puede verse afectado por el contexto. ¿Sí? En el modelo anterior no había mucha reflexión sobre eso, fíjense ustedes. Se asumía que había un signo que estaba ahí en el aire y la otra persona lo iba a comprender. En este modelo se asume que hay un problema o que hay un elemento problemático y es la fuente de ruido, es decir, que el mensaje puede verse afectado. Pero el tercero es un problema de que el mensaje puede ser decodificado de muchas maneras y quien recibe el mensaje no solamente escucha, sino que además procesa el mensaje, ¿sí? Entonces, ese es el gran o los grandes aportes del modelo de Shannon y Weber. Complejiza la, la, la percepción de qué es el acto comunicativo, ¿vale? Y entonces, en el acto comunicativo entran en juego una serie de elementos que son claves, que son sustanciales para poder entender la comunicación. Moraleja del día de hoy, hay que alejarse de esta idea en donde se asume que la comunicación es un acto de producir información. ¿Sí? Cuando ustedes sean futuros periodistas, comunicólogos, comunicólogas, hay que aislarse de esa idea. Eso es lo que lleva a muchos periodistas y periodistas a ser pésimos en su trabajo. ¿Sí? Porque no piensan en el receptor, porque no piensan en el canal, porque no piensan en el ruido. ¿Va? Cuando ustedes hacen un video, por ejemplo, los youtubers son unos genios y unas genias de la comunicación por tres cosas, porque piensan en el medio, porque piensan en cómo va a ser recibido y porque hiper elaboran su mensaje. Y eso los diferencia de muchos periodistas, por eso muchos de ellos se llaman influencers. Hay muchos influencers que tienen más influencia en la opinión pública que cualquier periodista famoso. ¿Sí? Y es porque los periodistas famosos, la mayoría viejos, se quedaron anquilosados en esa idea en donde asumían que la comunicación es solamente enviar información. Si uno no entiende los factores complejos que están allí involucrados, no entiende el factor de la comunicación, ¿vale? 1 hora es terrible, no alcanza para nada. Nos vamos a ver dentro de 8 días, vamos a seguir trabajando. Les deseo unas felices fiestas patrias, espero que estén con sus seres queridos, espero que coman delicioso, espero que sean muy felices 15 y 16, que se la gocen, si van a viajar, por favor, con mucho cuidado, pero por favor, ante todo, sean felices y espero que estén muy contentos y contentas, felices fiestas patrias y que les vaya súper lindo. Lamento que esta clase sea tan corta, no se alcanza a hacer todo lo que uno quisiera, ¿vale? Muchísimas gracias por estar acá presentes y que estén muy felices. Chao. Gracias, profesor. profe. Igualmente. Igual, felices fiestas. Bye, profe. Cuídense.